El tintineo de una copa de vino puede sonar como un golpe mortal. Recuerdo el escalofrío que me recorrió la espalda. La forma en que mis dedos se aferraron a la servilleta de lino que tenía en el regazo. 30 años. Y él me miró como si fuera un extraño mientras levantaba su copa. No a mí, sino a ella. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Y algo más nació. Si alguna vez le has entregado tu vida a alguien que pensaba que podía borrarte con una sonrisa, esta historia es para ti. Suscríbete al canal y cuéntame desde dónde la ves. Querrás saber cómo termina. Siempre atenúan las luces en esos restaurantes caros. Supongo que para que te olvides de los precios del menú. O tal vez para que la traición sea más fácil de digerir. Me quedé mirando el parpadeo de la vela entre nosotros mientras él levantaba su copa. Mark, mi marido, mi compañero, toda mi maldita vida durante los últimos 30 años. Por nuevos comienzos, dijo, sonriendo como el bastardo engreído que siempre fue, solo que yo no lo había visto antes. Esa sonrisa solía significar amor, seguridad, hogar. Ahora solo significaba guerra. Aaron, sentada demasiado cerca de él, soltó una risita y alcanzó su vaso de agua. Sus dedos rozaron el brazo de él como si fuera algo natural. Me fijé en cómo lo miraba, con la otra mano protectora sobre el vientre. Estoy embarazada, dijo con los ojos brillantes. Hubo una pausa. No en la sala. El camarero seguía sirviendo el vino. Una pareja cercana se rió, pero dentro de mí, algo muy profundo se retorció como si lo estuvieran exprimiendo. Embarazada. Mark ni siquiera me miró. Siguió mirando a Aaron, orgulloso, satisfecho, como si acabara de ganar un premio. No lloré, no grité. En cambio, sonreí, lentamente, un poco. El tipo de sonrisa que cuesta esfuerzo cuando te tiemblan las manos debajo de la mesa. Porque ya lo sabía. Sabía de las transferencias bancarias, de las cenas de negocios que se convertían en reservas de hotel, de la forma en que ella había empezado a llamarle M en los mensajes de texto que se suponía que yo no debía ver. Lo sabía, y había pasado las últimas 6 semanas preparándome para ello. También levanté mi copa por los nuevos comienzos, dije en voz baja, con voz clara, firme y venenosa. Entonces Mark se volvió hacia mí. Por fin, la sonrisa de satisfacción se desvaneció un poco cuando se encontró con mi mirada. Esta mañana he vaciado las cuentas conjuntas, dije, sin dejar de sonreír. He congelado los activos de la empresa y he solicitado el divorcio. Se habría podido oír caer un alfiler. El camarero parpadeó, Aaron abrió ligeramente la boca, como un pez que jadea en busca de aire. Y Mark, por primera vez en décadas, parecía verdaderamente, innegablemente, confundido. Espero que disfruten de su nuevo comienzo, añadí, colocando la servilleta con delicadeza sobre la mesa. Luego me levanté. Recuerdo cada paso que di al alejarme de esa mesa. El taconeo de mis zapatos sobre el mármol, la camarera parpadeando al pasar, el olor a salsa marinara flotando en el aire, la pequeña marca en la alfombra cerca de la entrada donde me había parado el año anterior durante nuestra cena de aniversario, esperando a que él llegara tarde una vez más. Es curioso a qué cosas se aferra el cerebro. Salí a la noche, no como una mujer destrozada, sino como una que por fin despertaba, y detrás de mí, por una vez, era Mark quien tenía que dar explicaciones. No fui a casa. No a la que compartíamos. Tenía un plan, una lista de cosas que hacer. No era la Helen Carter que se había tragado todos los insultos, todos los rechazos, todos los «es que no entiendes cómo funciona esto, cariño». Esa Helen había muerto en el momento en que Aaron le tocó el vientre y lo llamó un milagro. No, esta Helen había dejado de esperar en silencio mientras otros dictaban su valor. El juego había comenzado y yo acababa de dar el primer paso.
El silencio en el coche era sofocante, no por el ruido. No había ninguno, sino por los recuerdos. Cada centímetro del interior de cuero negro me recordaba a Mark, a nosotros, a quien solía ser. Apreté el volante con más fuerza de la necesaria. Mis nudillos estaban pálidos contra la oscuridad. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por la adrenalina, por la rabia, por 30 años de tragarme cosas que debería haber gritado. 30 años. Recuerdo el primer día que nos mudamos a nuestra casa en Pasadena. La forma en que el sol de la mañana iluminaba el porche, el olor a pintura fresca en las paredes de la cocina. Estaba preparando café en una cafetera que no podíamos permitirnos. Mark me besó en la mejilla y me dijo: «Algún día este lugar estará lleno de recuerdos». No se equivocaba, pero ninguno de esos recuerdos era mío. Le di todo. Renuncié a mis propios sueños para construir los suyos. Era una decoradora. Excelente. Tenía algunos clientes pequeños, uno de los cuales apareció en la revista Sunset, pero Mark dijo que su negocio necesitaba atención. «Tú eres mi roca», me decía. «Tú mantienes todo en marcha». Y eso hice. Llevaba las cuentas antes de que pudiéramos permitirnos un contable. Entretenía a los clientes, sonreía en cenas interminables en las que me presentaban como la esposa de Mark y poco más. Y creía que era amor. Lo creía porque tenía que creerlo. Porque si no era amor, ¿para qué demonios había servido todo? La semana después de nuestro 10º aniversario, tuve un aborto espontáneo. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a él. Estaba fuera por trabajo y pensé que no tenía por qué cargarle con algo que ya no existía. Lo llevé sola, como tantas otras cosas, como el peso de una casa, un matrimonio, una vida en la que él apenas estaba presente. Me registré en un motel a las afueras de Glendale. No era lujoso, pero estaba limpio, era eficiente y anónimo. Había pagado en efectivo esa misma mañana. El recepcionista ni siquiera levantó la vista cuando le pedí la llave. Mejor así. Dentro de la habitación, me senté en el borde de la cama y finalmente dejé que el temblor cesara. Tenía las piernas como gelatina. La boca seca. El corazón me latía con fuerza, como si acabara de escapar de un edificio en llamas, porque así era. El teléfono de la mesita de noche vibró. Mark me había llamado varias veces. No contesté. No iba a hacerlo. Esta noche no. En su lugar, metí la mano en el bolso y saqué la carpeta que había preparado, etiquetada con un rotulador negro: plan de contingencia, HC, extractos bancarios, formularios de transferencia de activos, revocaciones de poderes notariales, contratos comerciales con mi firma y cláusulas que él nunca se molestó en leer. Las había redactado yo misma. Lo curioso de ser la socia silenciosa es que nadie se da cuenta de quién escribe. Abrí el portátil y volví a comprobar la transferencia. Limpia, perfectamente sincronizada. Las cuentas de la empresa estaban congeladas en virtud de la cláusula de fraude de emergencia que había activado con el banco esa misma mañana. Mark se despertaría al día siguiente con un imperio paralizado. Intocable, inútil para él sin mí. Miré fijamente la pantalla, pero en realidad no veía nada. Mi mente se remontó a aquel momento en el restaurante. La sonrisa de satisfacción de Aaron. La forma en que se frotaba el vientre como si fuera una especie de trofeo. Se me revolvió el estómago. Era apenas mayor que nuestra ahijada. Joder, se suponía que era nuestra ahijada. Y entonces me golpeó el recuerdo como un tren de mercancías. Era el 6º cumpleaños de Aaron. Estaba muy tímida, escondida detrás de la falda de su madre. Mark se agachó, le entregó un osito rosa y dijo: «Es igual que tú, Helen, a esa edad». Recuerdo que me reí, pensando que era muy bonito. Ahora esa frase me sabía a bilis en la garganta. Me empezó a doler la cabeza.
Cerré el portátil, me recosté y me quedé mirando al techo, uno de esos techos feos de motel con protuberancias como pasta de dientes seca. Pero al menos era mío. Esta habitación, este momento, esta decisión, estaba sola. Pero por primera vez en décadas, no lo sentía como un castigo. Lo sentía como poder. El siguiente paso requeriría valor. Tenía que investigar más a fondo las finanzas, a Aaron, el contrato que había encontrado con su nombre de hacía 15 años. Había más debajo de la superficie. Lo sentía. Y no iba a parar hasta descubrir todos los secretos sucios que Mark Carter había enterrado. Él pensaba que me iría sin decir nada. No tenía ni idea de en qué me había convertido. Nunca fui de las que husmear. Eso es lo que me decía cada vez que ignoraba mi instinto. Cada vez que apartaba la incomodidad que me carcomía por dentro. Pero ahora actuaba como una mujer que no tenía nada que perder, porque no tenía nada. Era por la mañana cuando abrí el trastero. Mark nunca pensó que lo recordaría. Era uno de esos cubículos anónimos a las afueras de la ciudad, desnudos, con luz fluorescente y silenciosos, salvo por el ocasional traqueteo de las tuberías lejanas. El código no había cambiado. Por supuesto que no. Nunca había esperado que fuera yo quien lo usara. La llave giró con un clic metálico seco. Dentro había cajas, archivadores y una silla de oficina de repuesto con una pata pegada con cinta adhesiva. Mark siempre decía que era su trastero. Lo trataba como un cementerio de facturas y manuales viejos. Pero ahora yo sabía la verdad. Me puse guantes. Había visto suficientes series policíacas mientras doblaba la ropa para saber que siempre había que llevar guantes. No por el crimen, sino por la limpieza, por la distancia, por el control. Las primeras cajas no servían para nada. Carpetas con formularios de clientes, folletos viejos. Pero en la cuarta caja, algo era diferente. Carpetas más nuevas con la letra de Aaron. Tenía letras redondas y alegres, con corazoncitos encima. Claro que sí. Abrí una que decía consultoría. Dentro había copias de transferencias bancarias, no de la empresa, sino de una cuenta personal que no reconocí. Pagos a su nombre. Miles, mensuales, regulares, y cada uno firmado por Mark. Hice una foto con mi teléfono, luego otra, y otra. Seguí buscando. Y entonces lo vi, escondido en un sobre de manila sin etiqueta. Un contrato con fecha de agosto. Un acuerdo de consultoría para Aaron Wallace, en el que se afirmaba que ella asesoraría sobre marca e inversiones. Había una cláusula muy específica. En caso de disolución de la empresa o incapacidad de uno de los socios fundadores, la señora Wallace tendría derecho a un porcentaje garantizado del capital social. Se me heló la sangre. El 30%. Esa cláusula no aparecía en ninguna de las versiones que yo había redactado. En ninguna que yo recordara. Lo recordaba. Yo me había encargado de todas las actualizaciones legales, incluida esta. Claro. Pero era yo quien miraba fijamente el bloc de firmas. Helen Carter, cofundadora. Mark Carter, director ejecutivo. Aaron Wallace, consultora. Solo mi nombre había sido falsificado de forma descuidada. El bucle de la H estaba mal. El ángulo de la C era demasiado agudo. Di un paso atrás. Ahora me sudaban las manos dentro de los guantes. Respiraba entrecortadamente, con jadeos agudos, y un rugido en los oídos que ahogaba todo lo demás. Hace 15 años. Hace 15 años, Mark le dio a esta chica, recién salida de la universidad, una oportunidad en nuestra empresa, en nuestras vidas, no solo como un rollo. Construyó un futuro con ella. Cuando yo todavía intentaba quedarme embarazada, caí al frío suelo.
Las rodillas se me doblaron y el dolor me recorrió la columna vertebral. Pero no me importó, porque entonces encajó la última pieza. Él nunca me había elegido, ni una sola vez. Me toleraba, me utilizaba, me mantenía porque le era útil, porque hacía mi papel y nunca miraba demasiado de cerca. Y ahora que era mayor, menos atractiva para sus gustos, más fácil de descartar. Pensaba que me iría como un mueble viejo. Pero yo no era un mueble. Yo era fuego. Me levanté, recogí los documentos que necesitaba y salí. La ciudad aún dormía. Mientras conducía de vuelta al motel, sentí el peso de la carpeta en mi regazo como si fuera un arma. Y, en cierto modo, era de esas que hieren en silencio, estratégicamente, sin dejar huellas. Mi teléfono volvió a vibrar. Buzón de voz. Nuevo mensaje. No lo abrí. Todavía no. Aún quedaba mucho por descubrir, muchos cabos por atar. Pero ahora, por primera vez, tenía un hilo que conducía directamente al corazón de la podredumbre. El mundo de Mark se había construido sobre mentiras, y yo sería la mujer que lo derribaría todo. La primera vez que vi a Aaron Wallace, tenía chocolate en la cara y una cinta en el pelo. Tenía 6 años, quizás 7, y era tímida. Su madre, Karen, era una de esas mujeres encantadoras sin esfuerzo, que siempre reían demasiado alto y siempre te tocaban el brazo cuando hablaban. Mark dijo que eran viejos amigos de la universidad. Se había mudado a Pasadena después de una mala ruptura y necesitaba ayuda para instalarse. Por supuesto que la ayudamos. Eso es lo que hacen las buenas personas, ¿no? Y Aaron. Aaron era dulce, tranquila. Solía sentarse en nuestro sofá y hojear mis revistas de diseño y preguntarme si algún día podría tener una casa como esa. Le preparaba chocolate caliente. La llevaba a comprar cosas para el colegio cuando Karen tenía la gripe. Me llamaba tía Helen, aunque no éramos parientes. Adoro a esa niña. Esa niña que se parecía tanto a mí cuando yo tenía su edad. Demasiado, ahora que lo pienso. Los suaves rizos castaños, el hueco entre los dientes delanteros, la forma en que se arrugaba la nariz cuando reía. Debería haberlo visto. Dios, debería haberlo visto. Pero no lo vi. No hasta que estaba sentada en mi coche, frente a la oficina del secretario del condado, mirando una copia del certificado de nacimiento de Aaron que había recogido después de 3 horas de trámites burocráticos y mentiras corteses. Madre, Karen Wallace. Padre, Mark Edward Carter. No lloré. No pude. Me quedé allí sentada, con las uñas clavadas en el volante, respirando por la nariz como me habían enseñado en las clases de Lama hacía tantos años, unas clases a las que asistí por mi cuenta. Mark estaba ocupado ese día, ocupado formando otra familia. Me reí, un sonido agudo y amargo que llenó el coche. Un sonido que no era mío, que no era la persona que solía ser. Esa Helen, la que confiaba, la que creía, la que se doblaba sin romperse, ya estaba muerta. Ahora era un funeral. Y ya no estaba llorando por mí. Matrimonio. Estaba llorando por mí misma. Toda mi vida adulta había estado envuelta en una mentira. Una mentira con hoyuelos, risitas y grandes ojos marrones. Había criado a la hija de mi marido, no por perdón ni por redención, por ignorancia, por fe. Mark, déjame abrazar a esta niña, déjame comprarle regalos de cumpleaños, déjame creer que hicimos algo bueno. Cuando todo este tiempo él se reía a mis espaldas. Y Aaron, ella lo sabía. Ahora lo veía claro. Las miradas, el tono condescendiente que usaba conmigo en las reuniones después de incorporarse a la empresa. La forma en que me llamaba Helen, como si fuera un nombre provisional en lugar de mi nombre. Ella había seguido el juego, esperando entre bastidores. Me había visto renunciar a mi vida poco a poco y nunca dijo una palabra.
Y ahora estaba embarazada del segundo hijo que Mark nunca me dio. Esa noche fui a casa de mi hermana. Linda no me hizo ninguna pregunta. Abrió la puerta, me dio una copa de vino y me dejó desplomarme en su sofá. Sabía que algo iba a pasar. Siempre lo hacía. Tengo que enseñarte algo, le dije. Extendí los documentos sobre la mesa del comedor. El contrato falso, las transferencias bancarias, el certificado de nacimiento. Ella se quedó mirando en silencio, con la mandíbula apretada. Esto es un delito, susurró finalmente. Negué con la cabeza. Es Mark. Eso es peor. Nadie te cree cuando se trata de alguien como él. Nos quedamos sentadas en silencio. El reloj hacía tic-tac. Su perro roncaba. Entonces Linda me miró a los ojos. ¿Qué vas a hacer? Esa era la pregunta, ¿no? No si hacía algo, sino qué. Ya había terminado de sobrevivir. Ahora empezaría a trazar una estrategia. Me recosté en la silla y sonreí por primera vez en días. Una sonrisa fría y calculada. Iba a quitarle todo lo que había construido y hacer que me viera hacerlo. Porque el amor no me había destruido. Lo había hecho. Y ahora sería yo quien escribiría el final. No te conoces realmente hasta que decides quemarlo todo. La mañana en que presenté los papeles, el cielo sobre Pasadena era de un azul imposible. Uno de esos días frescos y despejados de California que parecen desafiarte a seguir enfadado. Entré en el juzgado de BM, con los tacones resonando sobre las baldosas, la carpeta en la mano y ni un solo cabello fuera de lugar. La gente me miraba como si fuera la asistente de alguien, una jubilada, tal vez la esposa de un juez. Nadie veía la granada que llevaba. La demanda de divorcio. La solicitud firmada y notariada de Helen Carter V, a Mark Edward Carter para la congelación de activos de emergencia, de conformidad con la cláusula 14C del acuerdo fundacional. Su firma estaba allí, tan engreída como siempre. Yo tenía el poder. Solo tenía que usarlo. La secretaria ni pestañeó. Selló los documentos. Tomó mi identificación, me entregó un recibo y, así, sin más, mi matrimonio de 30 años había terminado oficialmente. Un sello legal tras otro. Salí del juzgado al sol, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. No por miedo, sino por la libertad. De vuelta en el motel, hice 2 llamadas. Primero, al banco. Confirmé que habían congelado nuestras cuentas conjuntas, las cuentas de la empresa y la tarjeta ejecutiva que sabía que Aaron había utilizado para las cenas de empresa. Después, al abogado de Mark. No pedí hablar con él. Dejé un mensaje. Soy Helen Carter. Esta mañana he solicitado el divorcio y he ejecutado el párrafo 14C. Por favor, aconseje a su cliente que contrate a otro abogado. Ah, y dígale que mire en su cartera. Encontrará su encendedor. Clic. Luego esperé. No tardó mucho. A la 1 sonó mi teléfono. Número bloqueado. Lo cogí y no dije nada. Helen. Su voz. Dios, esa voz. Solía dormirme con ella. Caliente en nuestra cama. Ahora sonaba como estática. ¿Dónde diablos estás? Espetó. Sonreí. En algún lugar donde no tenga que verte. Has congelado las cuentas. ¿En qué estás pensando? ¿Estás teniendo algún tipo de crisis? No, Mark. Por fin estoy teniendo un gran avance. Silencio. Me lo imaginé pasándose la mano por su cabello ralo, mirando alrededor de la gran casa que construimos juntos, la casa que diseñé, pinté, llené de risas, dolor, silencio. Tengo un hijo en camino, siseó como si fuera una amenaza. Casi me echo a reír. Entonces te sugiero que encuentres la manera de mantenerla, porque el dinero no va a salir de mi bolsillo. No puedes hacer eso. No sabes lo que estás haciendo. Eso fue todo. Bajé la voz. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Estoy recuperando mi vida. Cada dólar. Cada pizca de dignidad. Cada hora que pasé encogiéndome para que tú pudieras brillar. Oh Dios.
Helen, para. Number, no puedes hablar ahora. Has tenido 30 años. Fui leal. Fui callada. Lo di todo. Tú me diste mentiras. Me hiciste criar a tu hijo mientras te reías a mis espaldas. Y ahora vas a aprender lo que pasa cuando la mujer a la que subestimaste decide que ya ha tenido suficiente. Colgué y no lloré. Recogí mis cosas del motel y me mudé a un alquiler temporal en Glendale, algo con líneas limpias, luz solar y sin recuerdos. Compré sábanas nuevas, toallas nuevas, una cafetera con una sola taza, la mía. Luego me senté en el suelo con una copa de vino y vi cómo el cielo pasaba de dorado a oscuro, como si alguien hubiera corrido una cortina sobre el mundo. Y respiré, no superficialmente, ni con ansiedad, sino libremente. Por primera vez en 3 décadas, no tuve que preguntar a nadie si quería cenar, ni preocuparme por usar el tono equivocado en una reunión de negocios, ni andar de puntillas alrededor de un hombre cuyo ego lo llenaba todo. Esa noche dormí como una mujer que acababa de quemar su prisión. Y cuando me desperté, ya estaba pensando en mi próximo paso. El primer titular llegó 2 días después. Pareja poderosa de Pasadena en un divorcio impactante. La congelación financiera sorprende. Estaba cepillándome los dientes cuando lo vi. La pasta de dientes hacía espuma en mi boca, amarga y mentolada. Mientras miraba mi rostro en la pantalla, borroso, recortado de una gala benéfica de hacía años. De pie junto a Mark, sonriendo, con una copa de champán en la mano, escupí. El artículo comenzaba de forma educada, mesurada, especulativa, pero las palabras, acusaciones sin corroborar de mala conducta financiera, prácticamente saltaban de la pantalla. Eso fue todo. Se abrió la veda. Al mediodía, 5 minutos más se habían hecho eco de la noticia. Por la noche, un podcast local emitía un episodio de emergencia con el sensacionalista título: La caída de Mark Carter, divorcio, engaños y una misteriosa fortuna congelada. No tenían ni idea. Todavía no. Pero la tendrían. Lo vi todo desde mi piso de alquiler, envuelto en una bata azul marino, bebiendo café amargo de una taza desconchada que me parecía más honesta que cualquiera de las caras de cristal que solía lavar a mano. Los comentarios eran brutales, especulativos, llenos de odio. La mayoría iban dirigidos a mí. Por fin ha estallado. Está celosa. Seguro que está amargada porque la nueva es más joven. Cerré el portátil. No merecía la pena. Ya había vivido bastante tiempo bajo el peso de las opiniones de los demás. Ahora podían pensar lo que quisieran. Mientras yo me enfrentaba a los hechos, no estaba amargada. Era brillante. Y lo mejor de todo era que aún no habían visto lo peor. Eso vino después, cuando alguien, no sé quién y no me importa, filtró los memorandos internos, los correos electrónicos, los registros bancarios. Todo estaba allí. La doble facturación de Mark, los pagos silenciosos, los gastos etiquetados como consultoría que iban directamente a la cuenta personal de Aaron en Venmo, la suite en Manhattan pagada con fondos de la empresa, los 2 vuelos en primera clase con nombres falsos de clientes, uno de ellos el de ella. Los documentos habían sido entregados de forma anónima a una periodista a la que me había acercado discretamente 2 semanas antes. Se llamaba Danielle Griggs, era de la zona, inteligente y sensata. Le entregué la verdad en un sobre impecable. Ella la convirtió en fuego. El titular que lo cambió todo apareció un jueves por la mañana. Dentro del imperio, la red de mentiras de Mark Carter y la mujer que lo derribó. Esta vez, la foto era solo yo, de pie, sola, fuera del juzgado. Con gafas de sol, la barbilla alta y el público. Se volvieron locos. De repente, yo ya no era la loca. Era la heroína.
La mujer que había descubierto las mentiras. La mujer que había luchado. La mujer que había hecho lo que nadie se atrevía a hacer. Los exempleados empezaron a dar un paso al frente. Los mensajes silenciosos se convirtieron en declaraciones enérgicas. Me hizo firmar acuerdos de confidencialidad. Se atribuyó todo el mérito del diseño de Helen. Ella dirigía la empresa, no él. No respondía a ninguno de ellos. No públicamente. Todavía no. Pero la marea había cambiado. Mark intentó luchar contra ello. Por supuesto que lo hizo. Apareció ante las cámaras con un comunicado de prensa cansino y un abogado que parecía estar deseando estar en cualquier otro sitio. Es inestable, dijo Mark. Está tomando represalias. Esa noche recibí un mensaje de un viejo amigo del que no sabía nada desde hacía años. ¿Inestable? ¿Quieres decir inquebrantable? Estoy muy orgulloso de ti. Y luego otro. Por fin, alguien había derribado a ese bastardo arrogante. Aaron desapareció de las redes sociales en cuestión de horas. Su LinkedIn se actualizó discretamente para reflejar nuevas oportunidades. Sus amigos borraron las publicaciones antiguas. Su cuenta de influencer había desaparecido. Casi me sentí mal. Pero entonces la recordé en la mesa, con la mano en el estómago, los ojos brillantes y una sonrisa en los labios. Ella lo sabía. Lo sabía. Y quería que me sentara allí, que lo aceptara, que desapareciera en silencio mientras ellos construían su nuevo comienzo. No, esta vez no. Ellos no iban a escribir el final. Yo lo haría, y solo estaba empezando. El silencio puede ser el ruido más fuerte del mundo. No había hablado con Mark desde la llamada telefónica tras la congelación de activos. No volvió a intentarlo. Ni una disculpa, ni una explicación, solo silencio. Pero el mundo, estaba todo menos en silencio. 3 semanas después de la revelación de Daniel, comenzó el verdadero diluvio. Una mujer llamada Lisa Hartman me envió un correo electrónico. Asunto. Yo también trabajaba para él. Luego otro, luego 5 más, luego 32. Recepcionistas, becarios, contables, mujeres, hombres, personas que habían abandonado a Carter y su empresa con vergüenza en la garganta y silencio en los labios. Hasta ahora, habían sido objeto de burlas, manipulación psicológica, menosprecio y habían sido ignorados para los ascensos después de hacer todo el trabajo. A una mujer le vendieron sus diseños a un cliente con el nombre de Mark. Otra encontró a Aaron llevando el collar de su abuela, el que había perdido en la reunión de empresa. Una historia tras otra. El abuso no siempre dejaba moretones. A veces venía acompañado de una sonrisa y un cheque de bonificación. Al menos, menos de lo prometido. Daniel quería hacer un seguimiento, pero esta vez no quería fuentes anónimas. Me quería a mí. Sin cámaras, le dije. Todavía no, accedió. Quedamos en una cafetería de Silver Lake, lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibidos. Llevaba vaqueros y una chaqueta de cuero. Yo tenía la serenidad de una mujer que había caminado descalza sobre el fuego. Su grabadora estaba entre nosotras. ¿Por qué ahora?, me preguntó. Yo miraba el vapor que salía de mi té. Earl Grey, sin azúcar. Porque estaba harta de que me borraran, le dije. Hablamos durante 2 horas. Le conté todo, excepto lo que tenía que guardar para mí. Algunos cuchillos se mantienen más afilados cuando están escondidos. Cuando se publicó el segundo artículo, no solo se hizo viral. Arrasó. Helen Carter habla. Un legado construido sobre el silencio y la mujer que se negó a callar. Esta vez utilizaron una foto mía entrando en el juzgado, sola, decidida. Sin gafas de sol, sin miedo. Había dejado de esconderme. Esa semana recibí un correo electrónico de una mujer llamada Ava Klen, abogada,
Harvard, feroz. Había estado siguiendo mi historia y tenía una idea. Estamos creando una fundación, me dijo, para mujeres que reconstruyen sus vidas tras sufrir abusos económicos y emocionales. La llamamos la cláusula Carter, y nos aseguramos de que ninguna mujer vuelva a firmar su nombre sin saber exactamente lo que significa. Dije que sí. Ni siquiera parpadeé. Empezamos con una campaña en GoFundMe que se detuvo a las pocas horas, llamó la CBS. Luego la NPR. Después, alguien de Netflix me dejó un mensaje de voz que aún no he devuelto. La respuesta de Mark fue un patético intento de contrademanda. Difamación, angustia emocional, pérdida de reputación comercial. El juez la desestimó en menos de 10 minutos. Resulta que, cuando tienes pruebas, correos electrónicos, contratos, firmas, es difícil discutir con la verdad. Su último aliado, un socio corporativo llamado Greg Toiber, emitió un comunicado público distanciándose del comportamiento del señor Carter. Traducción. Vio que el barco se hundía y se agarró al último salvavidas. Aaron intentó resurgir con un tuit sobre la reconciliación y mantener la paz. Quedó relegado al olvido. La gente había visto suficiente. Había oído suficiente. Y ahora me escuchaban a mí. No a la mujer, ni a la cómplice, ni a la sombra en la habitación, sino a mí, Helen Carter, la mujer que nadie vio venir, y la mujer que nunca volvería a ser invisible. Murió creyendo que me cuidarían. Eleanor Carter, la madre de Mark, no era perfecta, pero me trataba con algo parecido al cariño. Del tipo tradicional, con delantal. Me enviaba tarjetas de cumpleaños escritas a mano todos los años, incluso cuando Mark se olvidaba. Me enseñó a hacer sus barritas de limón desde cero, me llamaba mi niña, y me abrazaba más fuerte que mi propia madre. También murió 2 meses antes del divorcio. Mark dijo que le había dejado todo a él para simplificar las cosas. Entonces no lo cuestioné. Todavía me aferraba a los restos de confianza, todavía esperaba estar equivocada. No lo estaba. La llamada vino de su abogado, el señor Arlo Finch, un hombre que parecía esculpido en granito y que nunca había oído hablar de la sonrisa. Lo siento, señora Carter, dijo, y luego hizo una pausa. Supongo que ahora es señora. Solo Helen, le dije. Él dudó. Hay algo que debería ver. Le enviaré el testamento original y la versión modificada que Mark trajo 6 semanas antes de que Eleanor falleciera. Me senté en mi nuevo apartamento, con las manos apretadas alrededor de una taza de té de manzanilla que hacía tiempo que se había enfriado. Mientras leía los 2 documentos uno al lado del otro, el original me dejaba el % de su patrimonio, una casa de vacaciones en Mendocino, sus joyas, su Buick Riviera, que nunca había dejado que Mark tocara. La enmienda le dejaba todo a Mark, hasta el último perfume. Firmado por Eleanor con una letra cursiva temblorosa que no se parecía a ninguna de sus firmas anteriores. Mark tenía poder notarial, médico y financiero. Estuve en su habitación del hospital el día antes de que muriera. Estaba lúcida. Me dijo que estaba orgullosa de mí. Me dijo: siempre has sido la fuerte, Helen. Él nunca te mereció. Me abrazó. Y 6 semanas antes de ese momento, él me borró de su vida. Dejé caer los papeles. No podía respirar. ¿Cómo se puede llorar 2 veces por alguien? Primero cuando muere, y luego cuando te das cuenta de que te utilizó en tu contra. Llamé a Arlo. Esa firma, le dije, tú la has visto. Sabes que no es de ella. Silencio. Entonces no puedo decirlo oficialmente, pero estoy de acuerdo contigo. ¿Se puede hacer algo? Una pausa. Más larga esta vez. No, ahora no. No sin años de litigios. Y con la prescripción y las protecciones legales de Mark, se había acabado. Lo siento.
Colgué y grité, un sonido gutural y profundo que no sabía que tenía dentro. Atravesó las paredes de mi pequeño apartamento. Mi voz se partió por la mitad. Me derrumbé en el suelo y lloré como no había llorado en años. No por Mark, ni por el dinero, sino por Eleanor. Ella me quería. Y él me quería. Pero algo cambió aquella noche. Algo vital. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia, de verdad, de todas las mujeres que han sido borradas, silenciadas, sustituidas por un hombre con una voz más fuerte y un sastre mejor. Me levanté. Tenía la cara hinchada. Me dolía el corazón, pero tenía las ideas claras. Mark me lo había robado todo, pero yo aún tenía mi voz. Y ahora iba a utilizarla para asegurarme de que nadie más volviera a perder la suya. La justicia no llega envuelta en una nube de gloria. Llega en forma de papeleo, de plazos, en el lenguaje frío y preciso de personas que han visto demasiadas mentiras como para pestañear. Era martes cuando entré en la oficina de Cheryl Kim, una contable forense con fama de desenredar nudos financieros como si fueran cordones de zapatos. Su escritorio estaba impecable, su blusa impecable. No me preguntó si quería agua. Me pidió pruebas. Le entregué 2 memorias USB y una carpeta con la etiqueta Infierno Personal, volumen. Mark Carter, le dije. Veamos cuánto vale realmente. Se puso a trabajar antes de que pudiera terminar la frase. Durante semanas, investigamos en silencio, con cuidado. Encontramos empresas ficticias, ingresos mal declarados, pagos no revelados disfrazados de donaciones benéficas, gastos personales cargados a cuentas corporativas, estancias en hoteles de lujo, joyas, un ojo doble, un sillón de masaje para el apartamento de Aaron en Manhattan. Pensó que no me daría cuenta. Olvidó que yo solía llevar las cuentas. El informe final de Cheryl fue una bomba en un sobre de Manila. Lo envié al IRS sin hacer ruido. Sin nota, no hacía falta. 3 semanas después, Mark Carter recibió una notificación de auditoría federal, y el silencio que siguió fue delicioso. Luego vinieron los titulares. El FBI inicia una investigación sobre Carter y compañía. Surgen acusaciones de fraude. Desde la sala de juntas hasta el tribunal, Mark Carter está siendo investigado. Intentó llamarme. Por supuesto que lo hizo. Bloqueado. Luego llegó el mensaje de texto. Una sola frase. Podríamos haberlo hecho en privado. Lo leí 2 veces y luego lo borré en privado. Se acostó con una mujer que tenía la mitad de mi edad, falsificó mi nombre, reescribió mi vida y me borró del testamento de su madre. Ya no habría nada privado en ello. Por su parte, Aaron se había quedado en silencio. Su cuenta de influencer había desaparecido. Lo último que supe es que la habían despedido de su trabajo de consultora después de que la auditoría congelara la nómina de la empresa. Una vez publicó algo ambiguo en Instagram Stories. Fondo negro, texto blanco. A veces hay que perderlo todo para encontrar la verdad. Hice una captura de pantalla porque esa era mi verdad. Había sido un fantasma en mi propia vida. Pero ahora yo era la tormenta. Los clientes se estaban retirando. Las conferencias de Mark fueron canceladas. Los inversores se retiraron. Su nombre era veneno en todos los correos electrónicos. Y yo seguía enfadada, seguía sintiéndome vacía. Por dentro, seguía despertándome en mitad de la noche recordando cómo me tocaba la espalda en público, como si fuera algo que mostrar. Pero también me mantenía erguida. Bebía el café más despacio. Caminaba por la calle como si tuviera todo el derecho a existir, porque lo tenía. Una tarde, me senté en una librería y hojeé las memorias de una mujer que había dejado a su marido después de 35 años. La última línea decía: decían que estaba destrozada,
pero no se daban cuenta de que me estaba liberando. Cerré el libro y sonreí porque no estaba destrozada. Ya no. Y el hombre que creía que podía destrozarme era el que estaba siendo desmantelado lenta y metódicamente. Una verdad tras otra. La venganza es ruidosa, pero la libertad no. La libertad es silenciosa. Era martes. Ese día no había titulares. Ni demandas. Ni correos electrónicos filtrados. Solo el zumbido de la cortadora de césped de mi vecino y el olor a hierba recién cortada que entraba por la ventana. Estaba sentada en la mesa de mi cocina, una mesa sencilla, de roble macizo, comprada con mi dinero y elegida solo para mi gusto. La luz del sol la iluminaba perfectamente. Y, por un segundo, todo se quedó quieto. Y entonces me di cuenta. Se había acabado. No de forma dramática, como en un tribunal, sino con la tranquila constatación de que ya no me despertaba preguntándome dónde estaría él. Ya no tenía que hojear artículos para ver si mi nombre había sido arrastrado por el barro otra vez. Aaron ya no publicaba fotos en la playa. Mark ya no se hacía la víctima. No había llamadas de abogados. Solo silencio. Y no lo odiaba. Tampoco lo amaba. Todavía no. Pero estaba aprendiendo a vivir con ello. Esa tarde, fui a la pequeña cafetería de la esquina. Era el tipo de lugar al que antes no habría entrado. Demasiado informal, demasiado pequeño. Mark odiaba todo lo que no tuviera aparcacoches y café expreso caro, pero ahora era mío. El camarero, un joven de ojos cansados y sonrisa amable, me reconoció. «Eres Helen, ¿verdad?» Dudé. «Sí». Me entregó mi café con leche. «Eres toda una leyenda por aquí». No supe qué decir. Entonces, cuando me giré para marcharme, una mujer sentada en la mesa de la esquina me hizo un gesto para que me acercara. Tenía unos 40 años, el pelo rizado con mechas grises y estaba tecleando en un portátil. «Lo siento», dijo. «No quiero molestar, pero formo parte del proyecto Reclaim. Ayudamos a mujeres a reconstruir sus vidas tras un divorcio, abuso financiero, cosas así». Hizo una pausa y luego sonrió. «Hemos estado siguiendo tu historia. ¿Te gustaría hablar en uno de nuestros eventos?» Se me secó la boca. No tenía nada preparado, ni discurso, ni plataforma, ni sonrisa falsa que poner. Y, por una vez, no lo necesitaba. Simplemente dije que sí. No a ellas, ni a una actuación, sino a mí misma. Porque, en algún momento, esto dejó de ser sobre Mark o Aaron o incluso sobre la voluntad de Eleanor. Se convirtió en algo sobre la versión de mí misma que nunca había tenido voz. La versión que se callaba para caer bien a los demás. La que se hacía más pequeña para que los demás brillaran, la que aparecía en segundo plano en todas las fotos de su propia vida. Ya no más. Caminé a casa con un folleto en el bolso y una extraña sensación nueva creciendo en mi pecho. No era ira, ni dolor, sino determinación. Esa noche abrí mi computadora portátil. No revisé las noticias. No busqué a Mark en Google. Abrí un documento en blanco titulado «La mujer a la que olvidaste temer». Empecé a escribir. Y, por primera vez en 30 años, no sentí que estaba contando la historia de otra persona. Por fin estaba contando la mía. Cuando tuve mi libro en las manos por primera vez, lloré. No fue un llanto dramático, como en las películas. Sin banda sonora, sin brazos que me abrazaran, solo lágrimas, silenciosas y cálidas, que resbalaban por mis mejillas en medio de mi salón, bajo un rayo de luz polvorienta de la tarde. El título brillaba en letras serif negras, La mujer que nadie vio, de Helen Carter. 267 páginas de dolor, claridad y fría verdad. No era solo una autobiografía. Era una advertencia, un espejo, un faro en la oscuridad para todas las mujeres a las que alguna vez les han dicho que se calmen, que lo dejen pasar,
Que den las gracias. Lo había escrito durante 6 meses brutales, hasta altas horas de la noche y temprano por la mañana. Cada capítulo sacaba a la luz pedazos de mí, algunos que ni siquiera sabía que había enterrado. Sangré en esas páginas y me negué a limpiarlas. El día que salió a la venta en Amazon, se agotó en 3 horas. Entonces empezaron a llegar correos electrónicos de desconocidos, de supervivientes, de hijas que habían visto a sus madres callarse, de mujeres que se habían convertido en sus madres, y también de hombres, callados, avergonzados, arrepentidos. Tú. Libro salvó a mi hermana. Le dejé. Cogí a mis hijos y me fui. Me hiciste creer en mí misma otra vez. Mark envió una carta de cese y desistimiento en cuestión de horas. Su abogado alegó que se trataba de difamación, diciendo: tergiversé los hechos, utilicé una narrativa emocional como arma y causé un daño irreparable a su reputación. Mi respuesta. Publiqué la carta de cese y desistimiento en mi página web con un titular de una sola línea. Así es el silencio cuando tiene miedo. El público se volvió loco. La reacción fue inmediata. El hashtag que vemos que utiliza Helen fue tendencia durante 3 días. Yo no lo pedí. No lo organicé, pero me encontró. Y a Aaron. Ella hizo un último intento por ganarse la simpatía, una larga entrada en su blog sobre el dolor, el engaño y la situación imposible en la que se encontraba. La borró en menos de 1 hora. No respondí. No hacía falta. Mark retiró la demanda en silencio, sin hacer comentarios. Su bufete de abogados eliminó su nombre de la cabecera. Sus antiguos clientes se habían ido. Seguía teniendo dinero, pero nadie quería sentarse a su lado. En un evento, una mujer se me acercó con un ejemplar de tapa dura del libro, y con una mirada que claramente lo había visto todo. Me lo tendió para que se lo firmara y me dijo: no solo le has sobrevivido. Has sobrevivido a su sombra. Y entonces supe que no se trataba de venganza. Era resurrección. Había tomado todo lo que él había intentado borrar y lo había grabado para siempre. No en un tribunal, ni en el fuego, sino con tinta, y nada de lo que él pudiera hacer ahora podría borrarme. El Pacífico tiene un azul extraño en abril. Más profundo, más melancólico, el tipo de azul que parece que podría tragártelo todo si lo dejases. Estaba de pie en la playa de Santa Mónica, con los dedos de los pies hundidos en la arena fresca, y el viento acariciándome suavemente el pañuelo. En esta misma fecha, el 10 de abril, hace 31 años, Mark y yo brindamos por nuestro primer aniversario en un pequeño restaurante de marisco de la calle. Me compró un collar que, según supe más tarde, pagó con la tarjeta de la empresa. Me lo puse de todos modos. Hoy no llevaba nada más que mi propia persona. Sin joyas, sin maquillaje, sin apariencias, solo yo. Mi móvil vibró en el bolsillo de mi abrigo. No lo miré. Todavía no. No estaba preparada para volver de este momento. Las olas susurraban, llevándose consigo una versión de mí que ya no necesitaba. La mujer que se disculpaba por levantar la voz. La mujer que medía su valor por la comodidad de los demás. La mujer que confundía la supervivencia con la paz. En su lugar, alguien tranquila, clara, firme. Había pasado tanto tiempo preparándome para el impacto, esperando la siguiente mentira, la siguiente traición, la siguiente ola que me arrastrara. Pero ahora la tormenta había pasado. Mark, según lo último que supe, era consultor, una palabra elegante para decir desempleado con excusas. Aaron se había mudado a Denver. Se decía que se había llevado al bebé. Se acabaron los bolsos de diseño. Se acabaron las tiendas de marca. Solo una mujer sosteniendo los restos de un castillo construido sobre los cimientos de otra persona. Ya no la odiaba.
No tenía por qué hacerlo, porque el odio te ata. Y yo por fin era libre. Metí la mano en el abrigo y saqué el móvil. Tenía un nuevo mensaje de voz. Hola, Helen. Soy Andrea, de Beacon Publishing. Estamos muy contentos con las ventas de La mujer que nadie vio. Queremos hablar contigo sobre un segundo libro, quizá incluso una serie. Dinos si te interesa. Sonreí. No por la oferta. Porque me habían visto. Me habían visto de verdad. Cerré el teléfono, lo guardé en el bolsillo y me quedé mirando al horizonte. Por primera vez en mi vida adulta, no pertenecía a nadie, ni a un hombre, ni a una historia, ni a un legado que no había elegido. Pertenecía a mí misma. Y el silencio que me rodeaba no era soledad. Era paz. Me di la vuelta y me alejé del agua, paso a paso, con firmeza. Lo que viniera después sería mío. Todo. Y esta vez, escribiría la historia yo misma. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.